Desde que naciste, esa voz ha estado allí, la que te acompaña en cada momento de silencio, la que te juzga en tus errores y te llena de dudas cuando vas a dar un paso importante. Creciste creyendo que esa voz eras tú. Te acostumbraste a escucharla tanto que terminó siendo parte de tu identidad. Pero lo que nadie te dijo es que no lo es. Esa voz no eres tú. Es una mezcla de todo lo que te dijeron que debías ser, de todo lo que temiste fallar, de todas las veces que preferiste callar para no sentirte fuera de lugar. Es una grabación, una compilación de frases, miedos y reglas que otros pusieron en tu cabeza. Y sin embargo, ahí estás, obedeciéndola sin cuestionarla, dejándola decidir por ti, permitiendo que dicte cómo debes sentirte, qué es posible para ti y qué no. Y lo más peligroso es que, al no cuestionarla, le entregaste las llaves de tu vida. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte de dónde vienen realmente esos pensamientos? No son tuyos, son heredados, son prestados, son el eco de voces viejas que se instalaron en tu mente sin que tú las invitaras. Pero te acostumbraste tanto a ellas que olvidaste algo fundamental. Tú no eres la voz, tú eres el que la escucha. Eres el que está detrás, observando, sintiendo, en silencio. Esa es tu esencia, esa es tu verdad. Y hasta que no lo entiendas, seguirás atrapado en este ciclo infinito donde tus pensamientos mandan y tú simplemente obedeces. Hoy estás aquí porque algo en ti ya no quiere seguir jugando ese juego. Algo en tu interior ya sabe que llegó el momento de callar esa voz, o al menos de dejar de tomarla tan en serio. No será fácil, porque lleva años dirigiendo tu vida. Pero todo cambio real comienza con un simple acto de rebeldía. Observarla sin reaccionar. Verla por lo que es. Ruido. Ruido que ya no define quién eres. Este es el primer paso. No obedecer, no luchar, solo mirar. Y en esa simple mirada consciente comenzarás por primera vez en mucho tiempo a volver a ti. Desde el momento en que llegamos a este mundo, nuestra mente comenzó a absorber sin filtros todo lo que nos rodeaba. Palabras cargadas de juicio, gestos sutiles de aprobación o rechazo, silencios que hablaban más que cualquier frase, y miradas que nos moldeaban antes incluso de que supiéramos quiénes éramos. Aprendimos a interpretar el mundo a través de los ojos de otros, y lo que alguna vez fue una respuesta natural del entorno se convirtió lentamente en una estructura interna que hoy opera como una voz constante, incansable, que creemos propia pero que en realidad es una herencia inconsciente. No aprendiste a hablar contigo mismo desde la autenticidad, sino desde la repetición de lo que otros decían sobre ti o sobre el mundo. Esa voz interior que te limita, que te sabotea, que te hace dudar cada vez que te acercas a algo importante, fue construida con fragmentos de antiguas advertencias, con frases de miedo disfrazadas de cuidado, con juicios que alguna vez escuchaste de forma externa y que hoy se han vuelto internas. Y lo más doloroso es que no suenan como las voces de tus padres, de tus profesores o de la sociedad en la que creciste. Suenan como tú. Utilizan tu tono, tu lenguaje, tu lógica, lo que hace que sean aún más difíciles de identificar y desactivar. Durante años, esa voz ha dirigido tus elecciones sin que te dieras cuenta, condicionando la manera en la que te percibes, te expresas, te relacionas con el riesgo, con el fracaso y con tus propios deseos. Se convirtió en el filtro a través del cual ves la realidad. Una realidad distorsionada por heridas que no has terminado de reconocer, pero que siguen influyendo en cada paso que das. Y cuando comienzas a pensar en cambiar, esa voz es la primera que aparece para recordarte todas las razones por las cuales no puedes, no debes o no vales lo suficiente para intentarlo. La mayoría de las personas viven su vida entera sin cuestionarla, creyendo que ese susurro interno que siempre está al acecho forma parte de su verdadera identidad, cuando en realidad es solo el eco persistente de un pasado no resuelto que ha tomado la forma de pensamiento habitual. Pero ahora que lo sabes, tienes la posibilidad de hacer algo diferente. Puedes observarla en silencio, sin reaccionar, sin juzgarla, simplemente reconociendo que no eres tú, que esa narrativa fue impuesta.
que ese ruido puede ser apagado y que debajo de todo ese condicionamiento existe una voz real, tuya, intacta, esperando a ser escuchada. Y ahí es donde empieza tu verdadera libertad. No cuando eliminas el ruido de un día para otro, sino cuando comprendes, con profunda certeza, que nunca fue realmente tuyo. Y justo cuando crees que eres tú quien toma las decisiones, quien elige lo que quiere o lo que cree, aparece esa voz, tan familiar, tan cotidiana, que rara vez la cuestionas. Una voz que no grita, que no impone, susurra. Te habla en los momentos clave, cuando estás a punto de hacer algo nuevo, cuando una idea de cambio empieza a tomar forma, cuando por fin decides actuar. Y ahí está, con su tono aparentemente razonable diciéndote, eso no es para ti, no vas a poder. Y si fracasas, ¿qué van a pensar los demás? Al principio parece prudente, te dice que no arriesgues, que no hagas el ridículo, que no pierdas lo que ya tienes. Pero si miras más de cerca, esa voz no te está cuidando, te está encerrando. No es precaución lo que te impide moverte, es miedo disfrazado, miedo programado, miedo aprendido. No es tu conciencia la que habla, es un eco del pasado que se ha hecho pasar por ti. Es la suma de las veces que fuiste juzgado, rechazado, comparado. Cada palabra que alguien te dijo en un momento vulnerable se almacenó y se convirtió en parte del diálogo interno que hoy dirige tu vida sin que te des cuenta. Es una voz que no necesita ser fuerte, porque ha logrado algo más poderoso: hacerse pasar por ti mismo. Y esa voz, que parece tan lógica, tan convincente, es la misma que ha saboteado cada intento de cambio real que has querido emprender. Cuando quisiste empezar ese proyecto que tanto te entusiasmaba, ella te susurró que no estabas preparado. Cuando te enamoraste de una idea, de una posibilidad, de una versión más valiente de ti, ella apareció para recordarte todos tus fracasos pasados. Cuando sentiste el impulso de romper el ciclo, de salir del ruido, de por fin escucharte, esa voz puso la lista de excusas más larga y convincente que jamás habías oído. Y tú le creíste, porque suena como tú, porque usa tus palabras, porque vive en tu cabeza. Pero no eres tú, es el miedo que aprendiste a obedecer, es la programación que heredaste sin darte cuenta. Y lo más peligroso de todo es que lo hace en silencio. No te grita, no te castiga, solo te convence de quedarte donde estás. Y así, sin cadenas visibles, sin cárceles físicas, te mantiene prisionero. Prisionero en una vida más pequeña que tu potencial. Prisionero en la zona cómoda que ya no te sirve. Prisionero en una identidad que ya no te representa. Y todo eso sucede cada día, en cada decisión que no tomas, en cada paso que pospones, en cada sueño que entierras sin siquiera intentar. La voz sigue ahí, repitiéndose con precisión quirúrgica, ajustándose a tus nuevas metas para que nunca llegues demasiado lejos. No necesita detenerte con fuerza, solo necesita hacerte dudar. Solo necesita que repitas con ella, no puedo. Y así te mantiene justo donde estás, con los ojos abiertos, pero dormido por dentro. Puede que ya hayas intentado silenciar esa voz. Quizás lo hiciste en un día de frustración, en medio de una crisis, o cuando te diste cuenta de que estabas repitiendo los mismos errores de siempre. Pero con el paso de las horas regresó, a veces más suave, otras veces más agresiva, pero siempre presente. Y te preguntas, ¿por qué no puedo callarla? ¿Por qué, si ya entiendo que esa voz me limita, me sabotea y me arrastra, sigo escuchándola? La respuesta está en el ciclo. Un ciclo que no es evidente, pero que está operando todo el tiempo. Esa charla mental que llevas dentro no solo habla, también moldea tus hábitos. Te empuja a buscar validación en los lugares equivocados, a medir tu valor por la opinión ajena, a elegir lo seguro antes que lo verdadero y a postergar aquello que en el fondo sabes que debes hacer. Y cada vez que le haces caso, cada vez que evitas tomar acción, que dudas de ti, que te traicionas un poco más, esa voz se fortalece porque se alimenta de tu obediencia silenciosa.
no te habla para ayudarte, te habla para mantenerte igual. Porque tu mente, en su deseo de protegerte, prefiere lo conocido, incluso si eso conocido te está destruyendo por dentro. Así es como opera la retroalimentación. Cuanto más actúas desde esa programación, más se refuerza. Y cuanto más se refuerza, más difícil es distinguirla de tu verdadero ser. Llega un punto en el que ni siquiera sabes si el miedo que sientes es legítimo o simplemente un reflejo aprendido que te está robando la posibilidad de avanzar. Pero hay algo que esa voz no soporta, algo que la hace temblar. Y no es el ruido ni la lucha, es el silencio. Porque el silencio, ese espacio incómodo donde todo se detiene, es donde empieza la verdad. En ese silencio incómodo aparece el eco real de tu esencia, ese fragmento de conciencia que no grita, pero que siempre ha estado ahí. Por eso, cada vez que intentas pausar, tu mente reacciona con urgencia. Te lanza distracciones, te llena de dudas, te recuerda todo lo que deberías estar haciendo. Porque en el silencio es donde su control comienza a quebrarse. Y sin embargo, es justamente ese silencio lo que más necesitas. Es ahí donde se abre una grieta en el ciclo. Una pequeña brecha por donde puedes ver, aunque sea por un segundo, que no estás roto, que no eres débil, que lo que ocurre dentro de ti no es una sentencia, es solo una repetición que ha durado demasiado. Y cuando reconoces eso con honestidad, cuando aceptas el poder que tiene esa voz, pero también el hecho de que no eres tú, entonces puedes empezar a recuperar tu libertad. Romper este ciclo no es una batalla de fuerza. Es un acto de presencia. No se trata de gritar más fuerte que tu mente. Se trata de quedarte contigo cuando todo quiere distraerte. Y en ese acto silencioso pero firme, algo empieza a cambiar. Porque esa voz interior, por más fuerte que parezca, no tiene poder si tú dejas de obedecerla. Ahora que sabes que esa voz interna no eres tú, que no representa tu verdad, que fue formada a partir de heridas, repeticiones y condicionamientos, es momento de algo más difícil que ignorarla. Reconocerla con total conciencia. Porque mientras no la veas, ella seguirá decidiendo por ti, disfrazada de lógica, prudencia o supuesta madurez. La mayoría huye, se sumerge en distracciones, en ruido, en ocupaciones constantes para no tener que escucharla. Pero tú no viniste a esta vida para vivir anestesiado. El despertar empieza con el valor de quedarte a solas con tu mente, en silencio, y permitirte escucharla sin reaccionar, sin correr, sin taparla. Esto es lo que llamamos mindfulness radical. Observar cada pensamiento como un visitante. No pelear con él. No dejar que se instale. Solo notar que está ahí. Y darte cuenta de que no eres tú. Porque si puedes observar tu mente, es porque tú no eres esa mente. Tú eres el testigo detrás del pensamiento. Cuando tu voz interior te susurre que no puedes, que vas a fallar, que eso no es para ti, no tienes que explicarte ni convencerla de lo contrario. Solo respóndele con presencia, esto no es mío. Porque no lo es. Esa idea fue sembrada por alguien más, en un momento en que eras vulnerable y no sabías cómo protegerte. Pero hoy ya no eres esa versión indefensa. Hoy puedes elegir qué pensamientos merecen vivir en ti. Aquí comienza la reprogramación. Si durante años has alimentado la narrativa del miedo, del no soy suficiente, es natural que esa voz se haya fortalecido. Pero puedes reescribirla, no desde el positivismo superficial, sino desde una verdad que vibra más profundo que cualquier creencia impuesta. Comienza diciendo en voz baja, estoy dispuesto a confiar en mí. Escríbelo cada día. Grábalo si es necesario. Míralo hasta que te lo creas. No porque sea magia, sino porque es neuroplasticidad. Tu cerebro cambia cuando tú cambias la historia que te repites. No esperes resultados inmediatos. El cambio no es un estallido, es una construcción diaria. Como un músculo emocional que necesita ser entrenado con paciencia, compasión y coherencia. Cada afirmación que repites, cada pensamiento que eliges cuestionar,
Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, es un golpe firme al ciclo que te mantenía atado. Y no estás solo. Hay miles de personas que estaban rotas por dentro, que se miraban al espejo y solo veían la voz de su padre crítico, de su madre ausente, de una sociedad que les enseñó a dudar de sí mismos. Pero un día algo los hizo parar. Un momento de silencio. Una frase en el momento justo. Una lágrima que ya no se pudo contener. Y en ese instante algo cambió. Decidieron escribir su propia narrativa. Y cuando lo hicieron, la vida comenzó a responder. Algunos empezaron con lo más simple, escribir en un cuaderno todo lo que pensaban. Y al leerlo después, se dieron cuenta de lo crueles que habían sido consigo mismos. Otros se sentaron 10 minutos cada mañana, en silencio total, respirando, sin buscar nada, y descubrieron que detrás del ruido siempre había una voz más amorosa esperando, la suya. Tu transformación no se ve épica desde fuera, no tiene aplausos, ni luces, ni medallas. A veces solo es cerrar los ojos por un instante y repetir en voz baja, «Estoy listo para cambiar». Y eso es suficiente, porque cada día que eliges escucharte en lugar de callarte, hablarte con compasión en lugar de crítica, actuar en lugar de rendirte, estás haciendo algo que muchos no logran en toda una vida: tomar el control de tu historia. Y cuando esa nueva voz comience a crecer, al principio será tímida, dudosa, casi imperceptible, pero será tuya, no prestada, no heredada, no condicionada, propia. Y entonces sabrás que no naciste para obedecer los pensamientos heredados. Naciste para crear pensamientos nuevos, y desde ellos, una vida nueva. Después de tanto ruido, después de tantos años dejando que tu vida sea dirigida por ecos que no te pertenecen, llega un momento sagrado, el silencio. Y es ahí, en ese instante en el que no queda nadie hablando dentro de ti, cuando empiezas a escuchar por primera vez quién eres realmente. El verdadero yo no grita, no te juzga, no repite frases de miedo ni exige perfección. El verdadero tú observa con calma, siente con profundidad y sabe sin necesidad de demostrar nada. Es una presencia firme pero silenciosa, que no necesita validación, ni aprobación, ni likes. Solo necesita que le hagas espacio. ¿Sabes por qué cuesta tanto escucharte? Porque durante años has confundido tu reflejo con tu identidad. Has creído que eres la imagen que otros ven, el personaje que has aprendido a interpretar, el conjunto de etiquetas, roles y expectativas que te han asignado. Pero detrás de todo eso, detrás del espejo, hay algo más. Imagina por un momento que ese espejo se rompe, que ya no puedes verte como siempre lo hiciste, que las grietas te obligan a mirar más allá de la superficie, más allá de la máscara. Lo que descubres es desconcertante, pero liberador, porque por primera vez no estás viendo cómo te ves, estás viendo quién eres. Y lo que encuentras no es alguien roto, no es alguien insuficiente, es alguien que estaba esperando ser recordado. Una parte de ti que nunca se fue, solo se mantuvo en silencio, esperando el momento en que tu conciencia hiciera una pausa para poder hablar. Y cuando esa voz aparece, no lo hace con promesas ni con gritos, lo hace con claridad. Te muestra el siguiente paso, no todo el camino. Te da certeza, no garantías. Pero eso basta, porque cuando estás alineado con tu verdad, no necesitas saber todo. Solo necesitas sentir que estás caminando en dirección a lo que resuena contigo. Esa voz real no viene de fuera, no se forma por repetición. Es intuición pura. Es esa certeza en el pecho que aparece cuando dejas de negociar con tus miedos. Es esa paz que no necesita explicación. Y cuando te conectas con ella, todo cambia, porque ya no estás reaccionando al mundo, estás respondiendo desde dentro. Y quizás lo más hermoso de todo es que esa voz siempre estuvo ahí. No importa cuántos años hayas pasado ignorándola, disfrazándola, callándola, nunca dejó de esperar por ti.
Y hoy, si estás dispuesto a mirar más allá del ruido, si estás dispuesto a romper el espejo, te vas a encontrar. Tal vez llevas años viviendo con una voz en tu cabeza que no es tuya. Una voz que aprendiste, no que elegiste. Una voz que repite las inseguridades de otros, los miedos heredados, las expectativas que alguien más impuso sobre tus hombros. Y con el tiempo dejaste de preguntarte quién eras sin esa voz. Dejaste de soñar, de sentir con claridad, de tomar decisiones desde el corazón. Porque cuando el ruido es constante, el silencio se vuelve extraño, inquietante. Pero escucha con atención, porque esto es importante. Esa voz no eres tú, no es tu esencia, no es tu verdad. Es solo un eco de todo lo que no eres. Y lo único que te separa de tu verdadera voz es una decisión. Una decisión de volver al centro, de dejar de escapar de ti mismo, de apagar por un instante el mundo para encenderte por dentro. Tu verdadero ser no necesita explicaciones, no grita, no compite, solo espera, pacientemente, a que lo recuerdes. Y hoy, si algo dentro de ti se estremeció mientras escuchabas este video, si alguna parte olvidada de tu alma tocó la puerta desde adentro, entonces quizás ya es hora. Hora de dejar de correr, hora de soltar la máscara, hora de escucharte. Escribe en los comentarios «Estoy listo para escucharme», porque ese pequeño acto puede ser el comienzo de un gran cambio. Porque cuando reconoces que estás listo, todo empieza a moverse. Suscríbete si este espacio se sintió como un espejo. Si sientes que este canal te da algo que el ruido allá afuera no te da. Porque aquí, cada video es un recordatorio. No de quién deberías ser, sino de quién ya eres, debajo de todo. Y ahora, antes de volver al mundo, hazte esta pregunta, no para responderla de inmediato, sino para dejar que resuene en tu conciencia. ¿Qué pasaría si en lugar de huir del silencio, te permitieras habitarlo? Ahí dentro ya te estás esperando.